Hola, me llamo Cristina Domínguez, soy residente de matrona del Hospital Universitario de Ceuta y dentro de los talleres que estamos organizando de educación maternal, yo voy a hablaros sobre cambios fisiológicos en el embarazo y hábitos saludables. Vamos a ver todas estas cositas que tenemos aquí, primero voy a hablar sobre las modificaciones fisiológicas y luego vamos a pasar a algunos consejitos saludables que podemos llevar a lo largo del embarazo. Dentro de las modificaciones fisiológicas, ¿por cuál vamos a empezar? Pues por lo más importante, lo de los genitales. En primer lugar, vamos a hablar sobre el útero. ¿Qué pasa con el útero? Pues conforme avanza la gestación, este va creciendo. Además, tenemos el cervix que se llama, que es la parte que separa lo que es la vagina del útero, que se forma con una especie de tapón mucoso. ¿Qué significa el tapón mucoso? Pues simplemente una capa mucosa que se forma para evitar enfermedades, hace como de barrera. Dentro de los ovarios, lo más importante a destacar es que, por supuesto, cuando estamos embarazadas cesa la ovulación. Y dentro de la vulva y la vagina es importante saber que debido a que aumenta la concentración de sangre, pueden verse en un tono más azulado. También es importante que en los últimos trimestres o los últimos meses del embarazo pueden aparecer tanto edemas como varices vulvales, como se puede ver aquí en la foto que tenemos aquí. Dentro de las mamas, lo más importante a destacar es que estas van creciendo también conforme avanza la gestación. También puede aparecer unas redes venosas que se ponen como azuladas, que se llaman red venosa de Haller, que eso no tiene ningún problema, no es nada patológico, es totalmente fisiológico. El pezón se puede volver más sensible, un poco más duro, puede agrandecerse un poco y también puede cambiar un poco de color, puede aumentar también, bueno, puede aumentar su coloración. También en los últimos meses de embarazo puede aparecer como unos quistecillos grasos llamados tubérculos de Montgomery, que son también totalmente fisiológicos, totalmente normales del embarazo. Es importante saber que durante el quinto o sexto mes de embarazo también podemos empezar a tener ya lo que se llama el calostro, que es esa primera leche, esas primeras gotitas de leche que son durante los primeros días antes de que suba la leche, como se suele decir, que suele ser durante el segundo o tercer día tras el parto. Dentro de las modificaciones cardiovasculares, lo más importante a destacar, pues la cardiomegalia. La cardiomegalia significa que el corazón se nos va a poner un pelín más grande, aparte de eso también se nos va a desplazar a la izquierda y hacia arriba. También vamos a tener un aumento pequeño de la frecuencia cardíaca, entre 15 y 20 latidos por minuto. Es normal que aumente de lo que es nuestra frecuencia cardíaca basal. La tensión durante el primer y el segundo trimestre de embarazo va a disminuir, pero tenemos que tener cuidado porque en el tercer embarazo, como el útero ya es bastante, en el tercer trimestre, perdón, como el útero ya es bastante grande, puede hacer que esto haga una presión sobre la vena cava y tengamos un poco más de problemas de tensión. Puede haber que tengamos un pequeño aumento de la tensión y esto puede dar lugar a edema, puede haber más riesgos de trombosis y otra serie de patologías que sí que tenemos que tener cuidado, como estreñimiento, hemorroides y varices y eso. También cabe destacar el síndrome de hipotensión supina, que es algo que también ocurre normalmente en el último trimestre de la gestación y es también por el tamaño del útero y por lo que hemos comentado antes, por esa presión de la vena cava. ¿Y qué es lo que ocurre en este síndrome? Que pues ocurre que cuando la mujer embarazada se tumba boca arriba, que es lo que significa supina, aplasta la vena cava y puede provocarnos un síndrome que puede provocar como mareo, también puede dar sensación escalofrío, así como una bajada de tensión importante. Entonces es muy importante que siempre que queramos tumbarnos, queramos estar tumbada, que lo hagamos por el lado derecho, para evitar este síndrome. Dentro de las modificaciones hematológicas, pues sobre todo en los últimos trimestres, en el segundo y el tercer trimestre, podemos tener una anemia que es totalmente fisiológica. Esto es decir, que no es mala ni es patológica ni nada. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre simplemente porque hay una hemodilución fisiológica que se llama. Tenemos más volumen de sangre, pero nuestros eritrocitos, nuestros glóbulos rojos, tenemos menos cantidad. También puede ser que el volumen sea más pequeñito de estos mismos. Entonces por eso ocurre la anemia. También se va a formar durante el embarazo un estado de hipercoagulabilidad que se llama, que es lo que vemos aquí en la foto de la izquierda a la derecha. Y simplemente eso, que tenemos que tener muy cuidado porque tenemos más riesgo de trombosis venosa profunda y un poco los cuidados que vamos a ver luego. Dentro de las modificaciones respiratorias, pues es importante destacar que la respiración que normalmente nosotros respiramos con el abdomen, cuando estamos embarazadas vamos a pasar a hacerlo con la zona torácica, va a ser una respiración más superficial que se llama. También tenemos una ligera hiperventilación, que esto puede dar lugar a que las embarazadas se mareen un poco más, tengan más facilidad para marearse, y mayor riesgo de epístasis. ¿Qué significa epístasis? Pues mayor riesgo de sangrado por la nariz. Entonces tenemos que tener cuidado de no hacer muchos esfuerzos, sobre todo cuando nos sonamos los mocos o lo que sea, para que no nos sangre la nariz. Dentro de las modificaciones renales y urinarias, pues muy importante, hay un aumento del número de emisiones prácticamente en todos los trimestres. Entonces, después daremos también unos consejitos para ver cómo podemos sobrellevarlo mejor. Y esto también puede ser tanto durante el día como durante la noche. Cuando ocurre por la noche, se llama, el término médico utilizado es nicturia.
Dentro de las modificaciones gastrointestinales es súper importante la boca. Como tenemos también un aumento de sangre, las encías están mucho más sensibles y hay mucho más riesgos de caries y de otras patologías bucales. También a veces ocurre algo que se llama épulis gravídico, que es lo que vemos en la imagen, que es como un edema de la propia encía, que además es muy doloroso y ese no lo tiene que tratar el personal sanitario. Dentro del esófago y del estómago, pues a muchísimas embarazadas les ocurre la pirosis, que simplemente son los típicos ardores que señala mucha gente cuando se queda, o sea, muchas mujeres cuando se quedan embarazadas. Y dentro del intestino tenemos tanto estreñimiento como hemorroides, que después también daremos unos consejitos en los hábitos saludables para saber cómo sobrellevarlos. Dentro de las modificaciones musculoesqueléticas, ¿qué nos va a pasar? Por una ligera hiperlordosis. ¿Qué es la hiperlordosis? Es simplemente que la zona lumbar, al cambiar el centro de gravedad hacia adelante, se nos va a adelantar esta zona y vamos a estar un poco más así, como se puede ver en la foto. También tenemos mucho más riesgo de calambres y parestesia. Parestesia significa que es que se nos quedan los miembros dormidos. Y esto va a ocurrir en el embarazo, sobre todo en las piernas. Es mucho más frecuente que se queden dormidas las piernas durante el embarazo. Y dentro de las modificaciones dermatológicas pueden ocurrirnos varias cosas en nuestra piel. En primer lugar vamos a hablar de las arañas vasculares, que son esas venillas que se notan, que también son medianamente fisiológicas, no ocurre nada, y es importante saber que además cuando termine el embarazo se van a quitar, ¿vale? No se quedan permanentes. Hay un aumento de la vascularización, también puede haber un aumento de la coloración en algunas zonas, hemos dicho antes que los pezones aumentaban la coloración, también en la línea alba, que es esta línea de aquí, también puede haber un aumento de la coloración. Se come como una manchita así marrón por la zona, ¿vale? También tenemos el melasma o cloasma gravídico, que es lo que se ve en la imagen. Que ahí lo que ocurre es que algunas mujeres cuando se quedan embarazadas se les aparecen como unas manchitas en la cara de color café, que es muy importante porque en principio se quitarían cuando finaliza la gestación, se quitarían, pero es muy importante que nos hidratemos bien la cara para que no se nos queden las marcas. Y las estrías en último lugar. Las estrías sí que es verdad que no suelen quitarse después de la gestación y suelen aparecer sobre todo en la zona de la barriga, también puede ser en la zona de los glúteos y eso. Pero las estrías es lo más importante porque es lo único que no se quita al final de la gestación. Pasamos a hablar ya de los hábitos saludables. En primer lugar vamos a pasar a hablar de la alimentación. Una alimentación variada que incluya frutas, verduras, pescado, la alimentación saludable de todas. No hay que llevar una alimentación especial, solo tener algunos consejitos para tener en cuenta. Es muy importante aumentar las raciones de calcio al día. Hay muchos alimentos que tienen calcio, como se pueden ver en la imagen, y bueno, simplemente si una persona es intolerante o algo, también se podrían dar suplementos, si es intolerante a los lácteos o alguna cosa de esa. Para evitar la listeriosis, ¿qué podemos hacer? Pues algunos consejillos. Por ejemplo, la leche que tomemos siempre debe estar pasteurizada. Después, los quesos estos blanditos como Camembert, Brie, es mejor que los evitemos. Y bueno, ya sabemos también lo de la carne mechada y todo el jaleo que hubo con eso, pues vamos a evitar siempre lo que son las carnes que están poco hechas o poco crudas. Y para la toxoplasmosis, lo de las carnes es exactamente igual. Vamos a evitar esas carnes que están poco hechas, poco crudas, cuidado con la chacina que no está hecha como el jamón, es mejor congelarlo previamente, y porque si no, eso, podríamos coger el bichito de toxoplasmosis que puede afectar al feto. Después, si vamos a manipular tierra, muy importante hacerlo siempre con guantes, y si tenemos gato en casa, lo ideal sería que no manipuláramos sus heces, pero bueno, si no nos queda más remedio, pues hacerlo siempre con guantes, con mucho cuidadito, después de lavarnos las manos y eso, por si el gato tuviera la toxoplasmosis. Dentro de la eliminación tenemos el estreñimiento. ¿Qué hábitos podemos hacer que sean para evitar el estreñimiento? Pues mira, en primer lugar, la dieta que sea rica en fibra, comer mucha fruta, verdura y pastas integrales, panes integrales, que son fibras integrales. Después también debemos de beber mucha agua, una cantidad de agua importante. El ejercicio físico también es muy importante, que después hablaremos también un poquito de él. Y en caso de que no se nos solucionara, también podremos hablar con el personal sanitario para tomar laxantes o otros remedios. En el caso de los hemorroides, lo mismo, también podemos usar pomadas de tipo de alivio local. Y después lo mismo que para el estreñimiento, seguir como una pauta de eliminación más o menos mantenida, comer mucha fibra y eso, que no nos veamos, que no tengamos ahí mucho estreñimiento. Y la poliaquiuria es el término que se refiere a que vamos muchas veces a orinar. Simplemente es importante que no nos aguantemos esas ganas de orinar, sino que cada vez que la tengamos, que vayamos al baño y ya está. Dentro del ejercicio físico, ¿se puede hacer ejercicio físico? Claro que se puede, de hecho es muy recomendable, siempre y cuando el personal sanitario, algún personal, nuestro médico, matrón, ginecólogo, el que sea, no nos lo contraindique específicamente, bien porque nos recomienden reposo absoluto porque hayamos tenido algún problema. Pero el ejercicio físico en sí es súper saludable, previene complicaciones durante el parto y además disminuye la duración de este. ¿Cuáles son los mejores ejercicios que podemos practicar? Pues piscina, yoga, pilates, el baile o caminar son los más indicados.
Evitaríamos los deportes de contacto, los deportes así más fuertes, lo suyo sería evitarlos por lo menos durante el embarazo. ¿Y qué contraindicaciones van a hacer? Que o bien paremos la actividad física o que bien ni siquiera empecemos hasta que no hablemos con nuestro personal sanitario. Bien si tenemos un sangrado, si vemos que nos duele mucho la cabeza o el pecho, si tenemos mareos o vértigos, si tenemos pérdida de líquido amniótico o amenaza de parto prematuro, en ese caso no empezaríamos la actividad física. El descanso, súper importante para la mujer embarazada. Debemos de dormir mínimo 8 horas y además, es más, durante el día debemos hacer pequeños descansos, sería lo ideal. La cama, lo más ideal es que tuviera una consistencia dura y es importante elevar los pies, por lo que hemos dicho anteriormente de que teníamos más riesgo de padecer edema, de calambres, de parestesia en los pies. El tema de elevar los pies es muy bueno. ¿Cómo podemos hacerlo? De dos maneras. La primera, como vemos en la imagen, poniendo algo durante un cojines o lo que sea en nuestras piernas para que se vean más elevadas, y otra forma de hacerlo por la noche es poner dos calzas en lo que son los pies de la cama, entonces la cama estaría un poquito más elevada. Las relaciones sexuales no están contraindicadas durante el embarazo, no hay ningún riesgo para el feto, a no ser que algún personal sanitario, porque nos recomiende reposo absoluto, nos indique específicamente que no podemos tener relaciones sexuales. Sí que puede ocurrir que muchas mujeres al principio se preocupan un poco, es que durante el primer trimestre aparece una disminución del deseo sexual. El primer trimestre es ese trimestre en el que vamos a tener las primeras náuseas, vamos a notarnos más cansadas, vamos a estar así un poco peor, entonces ese deseo sexual puede verse disminuido, pero después se recupera, normalmente en el segundo trimestre se recupera ya con normalidad, así que sin problema ninguno, nos agobiamos, ¿vale? Y dentro de los cuidados de la piel es súper importante la correcta higiene personal. Debemos de saber que una embarazada normalmente suda más y además tiene más fluido vaginal, entonces es importante usar ropa de algodón que sea transpirable. La higiene bucal súper importante, el cepillado y las visitas al dentista, por lo que hemos comentado antes, porque las encías están mucho más sensibles, la boca está mucho más sensible y podemos tener más riesgo de caries o de otras patologías. El calzado, el más idóneo para la mujer embarazada, es un calzado de tacón medio, por lo que hemos dicho antes de que el centro de gravedad aumentaba hacia adelante. Y súper importante hidratar la piel para evitar las estrías, por ejemplo, si nos sale el cloasma gravídico que hemos hablado antes, que eran esas manchitas en la cara, pues para evitar que se nos queden después de la gestación. Las vacunas en el embarazo, ¿cuáles son seguras? Pues mira, si el embarazo coincide con la campaña de vacunación de la gripe, es muy importante que la persona embarazada, que la mujer embarazada, se vacune de la gripe para evitar que tanto ella, que ella no coja una gripe importante. La toferina es una vacuna que se va a administrar entre las semanas 27 y 36 de la gestación, y la hepatitis B, en el caso de que la embarazada fuera una persona de riesgo, tuviera mucho riesgo de coger esta enfermedad, también se le vacunaría. Son vacunas muy seguras en el embarazo que no afectarían tanto ni a ella como ni al feto. Y por último os dejo aquí unas aplicaciones que podéis descargaros en el móvil, son todas gratuitas y que son muy importantes y que vienen también más consejitos hablando y eso por si queréis echarle un vistacillo. Gracias.